Ya, ok. Eh, Hoy nos toca una clase que es relativamente corta, que es una introducción al modelo hidrológico HEC-HMS, que es uno de los tantos modelos que hay dando vuelta en este mundillo de la hidrología. Eh, pero antes de iniciar ese, quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día lunes, que encontré que quedamos muy apretados al final y la verdad no alcancé a pasar plenamente la explicación de las últimas láminas. Pero por eso quiero hacer un resumen en términos generales de lo que vimos, y es como lo que se puede rescatar así como ayuda a memoria. Entonces, lo que habíamos estado viendo en la clase anterior es básicamente una serie de metodologías para poder estimar, o sí, más que nada para poder estimar cuando tenemos falta de información en algún lugar o algún área de estudio y nos podemos apoyar en varias herramientas. Y todo depende del nivel de requerimiento de información. Se ve la lámina, ¿no es cierto? Eh, Avanzar. ¿Va? ¿Por qué no avanza? Bueno, lo primero que habíamos visto era las formas para poder estimar caudales o escorrentías a niveles anuales, que se basaba principalmente en la fórmula del balance hídrico, que en el caso de las formulaciones anuales se asume que el almacenamiento del suelo al inicio y al final son iguales, por lo tanto tienden a cero, por lo que la escorrentía estaría explicada por la precipitación menos la evapotranspiración. Y ahí vimos un modelo de un señor Zhang del 2001, en que hizo dos ecuaciones, aquí no están expresadas en plenitud la ecuación, pero es la idea de la función, para determinar evapotranspiración en contexto de bosque y en contexto de pradera. Y que, bueno, básicamente uno podía utilizar esas fórmulas para poder determinar escorrentía a nivel anual, ya que conociendo la precipitación, se podía despejar el caudal mm, restándole la evapotranspiración respectiva, ya sea en el caso de un bosque, en el caso de pradera, o una combinación de 30% de pradera o 70% de bosque, como es este ejemplo. Perdón, 70% de pradera y 30% de bosque. Ah, creo que lo dije bien, estoy mal. Se entendió. Ya, ese, perdón, hay un lapsus linguis. Ese es el tema para poder determinar escorrentías a niveles anuales. Como resumen, se basan en ecuaciones del balance hídrico. Y el estudio del señor Chan es un ejemplo de cómo hacerlo. Luego se hablaba que para niveles de tiempo inferior en la estimación de datos, ya sea niveles mensuales, diarios, horarios, o incluso los actuales modelos subhorarios, casi todos los modelos en cuestión trabajan en resolver los componentes del balance hídrico en sus distintas partes, ya sea muy en específico o en términos más generales. Pero básicamente tratan de resolver el efecto de la cobertura vegetal, del escorrimiento superficial, subsuperficial y a nivel de subsuelo. Después decíamos que habían clasificaciones de estos modelos así a grosso modo, en que los modelos podían ser clasificados ya sea por el planteamiento matemático del modelo, que pueden ser de tipo empírico, caja negra, que generalmente son ecuaciones que relacionan un dato de entrada con un dato de salida, sin ninguna base física de por medio, sino que es una relación histórica de datos, como cuando se completaban los datos de lluvia de una estación con los datos de otra. Después ya vienen los modelos de base física que trabajan generalmente con ecuaciones de tipo diferencial, finitas, en que se resuelve bajo conceptos más que explican el comportamiento, en este caso del movimiento del agua en los distintos componentes del ciclo hídrico, por ejemplo, ecuaciones de movimiento de agua a nivel de suelo. Y se consideran las velocidades del agua, tanto vertical como lateral, etcétera. Esos son modelos de base física. Y a su vez hay un punto intermedio que se le conoce como modelos conceptuales, donde puede ser una mezcla de ecuaciones de tipo base física y ecuaciones de tipo empírico.
Este tipo de modelos de conceptual tipo base físico son los que más abundan en la actualidad, esta mezcla de los dos. Además, los modelos también pueden ser clasificados por la variabilidad o aleatoriedad del resultado. Esto es cómo se programa el modelo. La mayoría de los modelos, la mayoría son de tipo determinístico, donde nosotros ingresamos una serie de datos conocidos y obtenemos un valor conocido, que va a ser los valores de caudal. Pero también hay modelos que incluyen el tema estocástico o probabilístico para tener resultados variables. Eso es básicamente si nosotros ponemos nuestros caudales o escorrentía, así como hacíamos análisis de frecuencia para poder determinar los valores para ciertos periodos de retorno, estos modelos incluyen herramientas de ese tipo, lo cual les permite generar una serie de resultados posibles dadas ciertas probabilidades para generar algo de incertidumbre. O sea, si están en el caso de alguna, no sé, abastecimiento de agua potable, se puede trabajar con modelos que permitan establecer rangos de condiciones de abundancia u de sequía y poder obtener así rangos de resultados que permitan proyectar las actividades a realizar. En caso, por ejemplo, que hubiera un periodo de larga sequía, uno juega con esa posibilidad. Entonces, esos son modelos que incluyen probabilidades en el tema estocástico. La otra clasificación que vimos era que los modelos se ven como representan físicamente o se representan espacialmente, como representan espacialmente la cuenca. Hablábamos de modelos concentrados o agregados, que la cuenca la ven como un todo, y por lo tanto, cuando decimos el tipo de suelo, el tipo de cobertura, generalizamos un único valor para toda la cuenca, ¿ya? Que si esto, por ejemplo, tuviera parte de bosque y parte de pradera, a lo sumo uno ingresaría el resultado con porcentaje o cosas así. Estos son modelos ya muy antiguos que en la práctica se utilizan muy poco, pero son buenos para tener resultados preliminares cuando uno, no sé, quiere de tener una idea de lo que está pasando. Luego aparecen, o hay una gama, no es que aparecieran por separado, sino, o sea, uno primero, el otro después, están los modelos semidistribuidos y distribuidos. El semidistribuido trata de agrupar, a lo mejor a través de sus cuencas, como una forma de poder representar mejor la distinta variabilidad del territorio, y otros definitivamente trabajan con grillas, donde, claro, se alimenta el modelo con los antecedentes de cada una de estas grillas. Entonces ahí se divide en semidistribuido y distribuido y bueno, es una forma de representar. El modelo que nosotros vamos a ver, HEC, que vamos a explicar un poquito más, trabaja en el concepto de semidistribuido, o sea, considera la cuenca a través de subcuencas. Y básicamente uno define las subcuencas a territorios de iguales características, o sea, no sé, una zona con un mismo tipo de suelo y cobertura, ya ahí puedo dividir una subcuenca porque ese territorio me interesa representarlo por separado. En el caso de las celdas, bueno, tengo que explicar la información o ingresar los antecedentes por cada celda para alimentar el modelo. Y otro que no vimos en la clase anterior, pero que también existe el concepto, es el tema de la escala de tiempo en que trabaja el modelo. Hay modelos que trabajan a escala eventual o de tormenta específica para una lluvia en particular, y otros modelos que trabajan en forma continua. O sea, la única diferencia es que estos modelos que trabajan en escala eventual o tormenta solamente evalúan la lluvia del momento y generalmente son modelos que no consideran ningún parámetro de suelo. ¿Por qué? Porque el que regula cómo se entrega el agua a los cauces, finalmente es el suelo, y en ese caso ya empiezan a ser los modelos de tipo continuo, que ya permiten evaluar el comportamiento a través de un periodo más largo de tiempo, que puede ser hasta años inclusive. Entonces aquí ya podemos ver distintas estaciones. Entonces estos modelos de tipo continuo generalmente son los que consideran el elemento de movimiento de agua subterránea en sus primeros tramos.
Otra, bueno, una lámina ahí que me robé ayer de esa página. Básicamente todos los modelos de tipo conceptual base física, que son los que más se utilizan, ya sea distribuidos, continuos, o lo que sea, tratan de explicar lo que veíamos al principio, los distintos componentes del ciclo hidrológico. O sea, lo que veíamos acá, ellos, o sea, los distintos modelos lo tratan de representar de esta forma, tratando de explicar, primero tenemos las variables de entrada, precipitación, tenemos la intersección de la vegetación, los modelos que consideran resolver el tema de nieves, tenemos la primera entrada de agua al suelo, el agua que escurre superficialmente y va finalmente a los cursos de agua o lagos, después el agua que infiltra a más profundidad, también parte de esa agua también llega al suelo más profundo, a los acuíferos, y otra igual que sale subsuperficialmente a los cursos de agua o lagos. Bueno, en la práctica este es como el modelo de concepto que tratan de resolver la mayoría de los modelos hidrológicos que existen. Unos se encargan más de cierta zona, otros le dan más énfasis, no sé, por la parte aérea, otros le dan más énfasis a la zona superficial del suelo, subsuperficial, y otros modelos son más específicos de la zona más profunda, en cuanto a modelos hidrológicos. Esto de acá era, yo les había colocado un ejemplo de cómo muchos modelos tienen bases empíricas, bases físicas, más empírico, más, menos físico, si es distribuido, concentrado, una clasificación muy general. Por ejemplo, que vamos a ver un poco el GHMS, tiene más variables de tipo empírico, menos de tipo físico y es semidistribuido. Ahora, todos estos modelos, en particular los que son ya, obviamente los que no son concentrados, sino que todos estos de base física, semidistribuidos y distribuidos, tienen, para poder utilizarlos, tener un periodo previo de calibración del modelo. ¿Ya? Bueno, en la práctica uno les está diciendo que estos son métodos para estimar caudales en zonas donde no hay datos. Más sin embargo, igual es recomendable hacer una calibración previa de estos modelos, pero no es un contrasentido. O sea, si no tenemos datos en la cuenca de estudios, puede ser que en una cuenca cercana, en alguna cuenca de la Dirección General de Agua o otra cuenca de algún estudio particular, de alguna universidad o empresa, se puedan conseguir datos y poder calibrar nuestros modelos, que es básicamente ingresar datos de las coberturas, de suelo, correr el modelo hasta lograr la menor diferencia entre los datos reales y estimados, jugando con parámetros reales. O sea, si obviamente yo no me voy a inventar un parámetro, no sé, de porosidad de suelo. Si yo tengo un suelo, no sé, tipo franco arcilloso y la porosidad es tanto porcentaje, pero hay un rango. Entonces yo juego con esos rangos de los parámetros de las distintas variables del modelo para ajustar los datos reales a los estimados en un periodo X de tiempo y luego corro el modelo con estos ajustes en una validación. Y ahí yo veo si mis resultados son aceptables o no y ya podría utilizar el modelo que yo haya escogido en la cuenca donde no tengo información de caudales. No sé si se entiende este proceso de calibración-validación. Básicamente se hace con todos los modelos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces eso es la calibración-validación es un proceso que se hace para ajustar nuestros modelos antes de utilizarlos en el área de estudio que nos interesa. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Y cuál sería el radio aproximado que tiene que estar la cuenca vecina como para poder validar el modelo? O sea, eso también depende mucho en esta temática, en verdad, de la disponibilidad de información que tenga. O sea, lo ideal sería que esté, o sea, si es la cuenca que está pegada al lado, fantástico, ya, eso sería ideal. Si es dentro de la misma comuna, mejor.
Si es dentro de la misma provincia, pucha, ojalá que las dos sean cuencas costeras, o sea, si una es de la costa, que la otra cuenca también sea costera y no una cuenca de la cordillera. O sea, a veces también uno tiene que ver lo que tiene disponible a mano, pero tiene que ser, no te puedo dar un radio en kilómetros, pero por último puede ser de características similares en tipo de suelo, en tipo de cobertura y en altitud. Y ahí hay que jugar por lo que se tenga disponible, porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que puedas tener, ¿ya? Entonces eso es un poco variable. Sé que la respuesta es ambigua, pero la verdad nunca pillas la situación ideal, pero te tratas de acercar lo más posible. Por lo menos dentro de una misma comuna, ojalá. Perfecto, profe. Se entiende perfecto. Sí, no, lo que pasa que en esto de la, a veces, no muy serio mi comparación, pero esto de la hidrología, como es algo tan variable, con mucha información distribuida por todos lados, yo la hago un poco la similitud así como la astrología, o sea, hay que tener mucho cuidado de no irse muy lejos de las zonas para poder validar nuestros modelos, porque puede ser que, claro, el modelo corra perfectamente, pero si la cuenca que la calibramos en la cordillera de los Andes y nuestra cuenquita de estudio está en el valle o para la cordillera de la costa, bueno, ahí ya habían problemas, pero por lo menos dentro de la misma macrozona, ahí a los alrededores. Y además no se necesitan periodos tan infinitamente largos, se tienen 2 años de información, 3 años, puede ser suficiente para tener porque hay que tener una calibración que puede ser un menor periodo de tiempo y una validación que tiene que ser un periodo de tiempo más largo. O sea, la información disponible se puede dividir en 3 tercios. El primer tercio para calibrar y los otros 2 tercios para validar. Y esto es una receta así a modo general, de lo que hemos visto nosotros en la práctica. Bueno, una vez ya habiendo hecho todo ese resumen de los modelos, ya todos estos modelos ya nos permiten los que son de base física y conceptual, que trabajan con los distintos componentes del ciclo hídrico, ya nos permiten hacer proyecciones de cambio de uso de suelo, que ya nos permitiría evaluar, no sé, pues, qué pasa si se cosecha una zona, si se transforma de un uso agrícola a una restauración forestal, cuáles van a ser los niveles de agua que se van a producir. Estos modelos se enriquecen más con la temática de que muchos ya incorporan módulos de transporte de sedimentos, que eso puede ser interesante a la hora, no sé, pues, de lo que requiere cierta biota en el lugar o incluso hasta para el consumo de agua para seres humanos. Porque a veces hay cuencas, en el caso de acá Valdivia, se abastece buena parte de la cuenca del Yancahue, la mayor parte del año. En el verano se alimenta un poco del calle-calle. Entonces, estos modelos a veces permiten ver cuánto se puede cortar, a lo mejor árboles en una cuenca abastecedora de agua potable para aumentar el rendimiento del agua, pero sin afectar la calidad del agua. No sé si me doy a entender. Porque la cuenca del Yancahue tiene una cierta cobertura vegetal que en algún momento, si crece demasiado, va a disminuir la producción de agua. Entonces, a veces hay que intervenir para bajar un poco la densidad de la vegetación para aumentar el rendimiento del agua, pero sin afectar la calidad del agua por el transporte de sedimentos. Estoy dando así un ejemplo teórico de cómo se manejan algunas cuencas abastecedoras de agua potable, que ahí hay un juego, porque a su vez la cobertura vegetal permite que el agua que sale sea de mejor calidad y por lo tanto se tenga que invertir menos en tratamiento y por lo tanto menos químicos en el agua. Bueno, eso en Profe, cuanto... ¿Sí? entonces si es que quitan cobertura vegetal, igual hay más evapotranspiración alrededor de la cuenca, ¿o no? O sea, considera que cualquier tipo de cobertura arbórea, sea el origen de esta, consume más agua que lo que sería una pradera, ¿ya? Yéndome al otro extremo, de cobertura boscosa a cobertura de pradera. Una cobertura arbórea siempre va a consumir más agua que una cobertura de pradera, por un tema de que los árboles son máquinas de bombeo de agua.
si tú disminuyes un poco la densidad de los árboles, hay menos presión por el consumo de agua y por lo tanto se libera más agua. Pero si, por ejemplo, extremista, tú cortaras todo, claro, vas a tener una mayor producción de agua, pero la calidad del agua y la distribución del agua en el tiempo va a ser muy distinta y va a ser perjudicial. Entonces ahí siempre hay un juego. No sé si contesto la Sí, pregunta o sí, quedó dando súper. vueltas. Sí, sí. Sí, Sí, muchas gracias. ese es el tema. Cómo la vegetación, hay que jugar de tanto, porque la vegetación te regula tanto la calidad del agua, la cantidad del agua y la distribución del agua en el tiempo, que son factores, claro, podemos aumentar mucho el agua, pero va a salir todo en invierno y qué pasa en verano. Ya, lo último que vimos el día lunes fue el tema de los modelos empíricos para estimar caudales máximos, donde el tema de los caudales máximos, decíamos, están asociados a las tormentas, y son básicamente las tormentas más grandes que ocurren en el año. O sea, esas son las que interesa analizar porque son las que van a hacer daño, ya sea en obras de alcantarillado, en puente, en derrumbe, en inundación de terreno. Entonces, esos se ocupan los modelos para estimar caudales máximos, que en todo caso son modelos bastante sencillos en su concepto. Entonces el caudal máximo está dado por el hidrograma de crecida, que es generado por una tormenta en particular. O sea, una lluvia cae, en este ejemplo, y se genera un caudal de tal magnitud. Era un caudal típico. Pero a su vez de esta precipitación, parte de ella se transforma en precipitación efectiva, que es la que se transforma en caudal durante la tormenta. Porque ¿qué pasa? Cuando llueve, ya sea por la presencia de la vegetación y el tipo de suelo, parte de esa agua lluvia no va a entrar al sistema, o sea, no va a entrar al consumo de la vegetación, ni al subsuelo, ni a agua profunda, sino que simplemente escurre superficialmente y llega directamente a los cursos de agua. Esa precipitación que se denomina neta o efectiva es la que genera las crecidas. Esa es la que genera la inundación o los desbordes, según sea el caso. Entonces, este monito es importante porque, bueno, importante para entender un poco que de todo lo que llueve en el tiempo, parte de ello no es absorbido por el sistema en forma directa, sino que escurre y llega a los cursos de agua, y en la crecida de agua es lo que genera esta cresta. En cambio, todo lo que infiltra, toda esta parte de acá abajo de la lluvia, es lo que va a aportar al caudal base finalmente, y parte de ello también va a quedar en el acuífero. ¿Ya? En algunas de las ecuaciones que se ocupan para la estimación de caudales máximos en cuenca, y principalmente hablo de Chile porque hay más ecuaciones, pero esto es lo que se ocupa, son ya sea la fórmula racional, que es de origen internacional, que en resumidas cuentas, simplificaban esta lámina, es el caudal máximo igual a una coeficiente de escorrentía por una intensidad de la lluvia y por la superficie de la cuenca, y como esto es en milímetros por hora, sale este 3,6 que viene de los 3600 segundos, y parte ahí de los miles se eliminan por los cambios de unidades. Y esta intensidad de la lluvia generalmente está determinada para un periodo de retorno. ¿Se acuerdan del análisis de frecuencia? Un periodo de retorno para tormentas con periodos de retorno largo, que pueden ser 10 años, 20 años, 50 años. Todo va a depender del nivel o el diseño de la obra que se esté evaluando. Y digo obra porque, pero puede ser, no sé, un curso de agua que se desborda y, no sé, puede afectar propiedades. Entonces uno trata, en base a las lluvias históricas, hacer un análisis de frecuencia para poder decir, mire, con un periodo de retorno de más o menos 150 años, la lluvia que se va a generar va a ser tantos milímetros. Si la metemos a esta fórmula, nos va a arrojar un caudal de, no sé, de 300 metros cúbicos, y eso va a generar que el curso de agua supere el umbral del canal y se desborde. Entonces, eso, de esa forma funciona la fórmula racional.
Lo mismo para la de Berniquín, que fue desarrollada por estos ingenieros de Endesa, en que también tiene el mismo concepto, una fórmula más sencilla, básicamente una ecuación de dos parámetros, donde está la precipitación, la superficie, y la precipitación se determina igual para un periodo de retorno dado según el diseño de lo que estemos evaluando. O sea, nosotros queremos ver, encontrar el nivel de agua en que va a desbordar, por ejemplo, como decía yo, un canal y genere daños a los alrededores, o en la carretera una alcantarilla que tiene tal diámetro. Bueno, nosotros buscamos qué caudal puede generar el que se desborde y por lo tanto esa alcantarilla reviente. Entonces, para eso se ocupan las fórmulas de caudales máximos en cuenca. Y bueno, en el caso de Chile, esto está explicado en un manual del año 95. Obviamente el comportamiento de estas ecuaciones es la misma, así que no han sido actualizadas. Pero en el manual de la DGA lo que sí tienen es, por ejemplo, ajustes a estas ecuaciones según la región o zona del país. Entonces eso es lo que tiene este manual de la DGA, que se ocupa para la estimación de crecidas y caudales. Bueno, para crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información. O sea, también tiene los otros tipos de cálculos más sencillos. ¿Consultas hasta aquí? Voy a mirar la hora. Sí. Ya. Eh, para agregar un corolario a esta temática de los modelos, yo debo decir, primero que nada, que yo he trabajado principalmente en lo que son cursos de aguas superficiales. Y el curso de hidrología también está apuntado al movimiento de aguas superficiales, porque también existe otro tipo de modelos, que este lo vamos a tocar un poco, que son los modelos hidráulicos, que lo vamos a ver en la clase estoy mirando el programa. La clase del 18, creo. Vamos a ver un poco el tema de los modelos hidráulicos, más que nada como un modelo hidrológico, es una fuente de alimento, pero un modelo hidráulico. Los modelos hidráulicos en hidrología son aquellos que estudian o describen el movimiento de agua ya en los canales o en los cursos de agua. ¿Se fijan? Porque lo que hemos visto hasta el momento son modelos hidrológicos que lo que entregan o buscan estimar es la salida de agua en una cuenca en particular. Obviamente en la cuenca también hay cursos de agua que alimentan, pero el modelo hidráulico se preocupa de los cursos de agua principales, donde ve cómo se comporta el agua y la dinámica del agua según la forma de los canales y el material que compone los canales, o sea, los ríos. Y esos son modelos de tipo hidráulico que son alimentados con modelos hidrológicos. Y el otro tipo de modelos que yo en la práctica, debo ser sincero, nunca he trabajado con ninguno de ellos, son los modelos hidrogeológicos. Los modelos hidrogeológicos son los que se preocupan principalmente del comportamiento en el agua subterránea y acuífera, o sea, que llegan a los niveles más profundos del comportamiento del agua en las napas, y tienen que involucra todo lo que es la capa de suelo, no sé, la que vemos en las primeras capas de los otros modelos, pero las capas más profundas, la roca, la geología, las fracturas de suelo. Y bueno, ahí ya son modelos mucho más complejos y mucho más grandes. Y esos serían los modelos hidrogeológicos. Y esto simplemente lo dejo aquí como si hay interés de investigar un poco más, pero por temas de tiempo y todo no se tratan en este curso. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya. Son las 10:30. Vamos a tratar ahora en específico, dentro de lo que son modelos hidrológicos, un modelo que hemos estado ocupando así en algunas cuencas de la zona, en el sector de nacimiento. Es el modelo hidrológico HEC-HMS.
La idea es hacer una pequeña descripción de cómo funciona el modelo y en términos así bien generales. Este fue un pequeño estudio que se hizo en la zona de nacimiento, en que la idea era implementar este modelo, el GHMS, en ese tiempo, hace un año atrás, año y medio, en la versión 4.6. Después de implementar el modelo, obviamente la idea es ejecutarlo. Se ejecutó para unas cuencas que nosotros numeramos. Ahí hay varias cuencas, pero las cuencas 6 y 8, que son a su vez una única cuenca que está subdividida. Y el modelo se ocupó de forma continua entre el 2008 y 2016. ¿Se acuerdan que yo les decía que había modelos eventuales y continuos? El GEC HMS tiene las dos formas. Puede trabajar como un modelo eventual, pero hace pocos años le incorporaron el módulo para hacer también modelo continuo, o sea, incorporaron componentes del suelo para poder regular el flujo o la entrega de agua. Y obviamente, como cualquier estudio, se evaluó los resultados de lo observado con los simulados. Bueno, no sé si un nacimiento queda cerca, ahí cerca de Los Ángeles, y estas son una serie de cuencas de investigación relativamente pequeñas, numeradas de la 1 a la 11. Actualmente creo que hay como 5 o 6 cuencas más. Las cuencas más pequeñas son del orden, si no me equivoco, estas son de 7 a 8 hectáreas, 14, 12 hectáreas. Vamos a ver los resultados del modelo en la cuenca 6-8, que es una misma cuenca. La 6 es la parte alta, la 8 es la parte baja, y en la práctica la 8 es toda la cuenca, la 6 es la cuenca anidada, la 8. Bien, todas estas cuencas son de cobertura de exóticas. Creo que estas tenían, porque a veces tenían pinos radiata, y estas creo que son de UC actualmente. El modelo GHMS fue desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Básicamente, este Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos trabaja o trabaja con varios programas o software en el tema de la hidrología, pues son los encargados de ver que de mantener ¿cómo decirlo? Evaluar todo lo que es el comportamiento hidrológico de los grandes ríos que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, siempre están trabajando en software o mejorando sus modelos, ya sea para predecir o ver el comportamiento de la producción de agua como modelo hidrológico, y también el comportamiento de agua en los cursos principales que trabajan con modelos hidráulicos. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado, bueno, este GEC, que sería el de hidrología, el modelo hidrológico, pero también está el GECRAS, que es un modelo hidráulico. Generalmente este modelo alimenta al modelo hidráulico. Esa es la página. Si es que la quieren visitar, van a encontrar una variedad increíble de programas de uso gratuito, ya sea para el análisis estadístico y para el cálculo de distintos componentes del ciclo hidrológico. El modelo en cuestión es de tipo conceptual. ¿Recuerdan que hablamos que en base a conceptos que trata de resolver parte del balance hídrico, de los componentes del balance hídrico? Es de base física y empírica. Son mucho más las ecuaciones de tipo empírico que las ecuaciones de tipo físico. Es un modelo semidistribuido, trabaja lo que podríamos llamar a nivel de subcuencas, donde uno segrega la cuenca según los componentes distintivos. No sé, pues si tengo una cuenca con parte de bosque, parte de pradera o suelo descubierto, puedo dividir la cuenca en esos distintos componentes y trabajar así un modelo semidistribuido para representar la cuenca. Y en la temporalidad, lo que decíamos que en este caso ya es un modelo que puede hacer evaluar resultados a nivel de tormenta o evaluar resultados en forma continua en el tiempo. Lo que ya decíamos, eventual, es para una lluvia en específico, que puede ser, por ejemplo, evaluar cuál es el comportamiento de un caudal máximo y cómo se distribuiría en una tormenta.
O el continuo, que es ver el comportamiento del agua a través de un año o varios años. Y eso a nivel, creo que trabaja hasta nivel, hasta 6 minutos, si no me equivoco. De ahí vamos a ver el software, no me acuerdo de ese detalle. Profesor, Sí, ¿la N11 es de pino o de eucaliptus? la N11, regreso en el tiempo. La N11 es una cuenca de más o menos 400 y tantas hectáreas y es una mezcolanza, principalmente diría ahora que es eucaliptus. Antiguamente habían estas zonas altas y esta zona baja acá. O sea, no, también esta es una zona alta, pero visto de norte a sur. Sí. Esta zona sur eran de Euca, perdón, de Radiata, pero yo creo que en la actualidad la cuenca está siendo reforestada totalmente con eucaliptus de ya sea glóbulos, níten y algunos híbridos. Y obviamente tiene zonas de protección alrededor de los cursos de agua. No me acuerdo cuál es la especie que, o sea, el tipo que predomina ahí. Sí, eso. Muchas gracias, profesor. Ujú. Esta, por ejemplo, nada que ver, esta cuenca es una más o menos de comparación de nativos. Básicamente todo lo que se ve acá es presencia de nativos. La idea es que estamos peleando, porque esto es de Mininco, ¿eh? Que toda esta otra zona también la restauren ojalá la restauraran a nativo para poder comparar la producción de agua en las distintas cuencas. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Esa es otra parte de un estudio más grande. Volviendo al modelo. Bueno, ya ahí lo describimos un poco. Bueno, el HMS a su vez tiene un módulo que lamentablemente es una función que trabaja en ArcGIS. Esta herramienta del GEC HMS que se llama GeoHMS es básicamente para levantar toda la información topográfica que se requiere para alimentar el modelo. O sea, se genera la divisoria de agua, como lo que se hacía en el práctico 2 creo que sí, 2 era con Alberto, que ocupaban ustedes una herramienta del SWAT. O sea, hay varios modelos hidrológicos que incorporan herramientas para hacer las divisorias de agua. En el caso del GEC, HMS se llama GeoHMS y permite hacer ese levantamiento de información. Igual que lo otro, entrega todo lo que son las pendientes, los largos principales del curso y bueno, todo lo que es topografía. Igual esto ayuda al tema de los cálculos de tiempo de concentración, que igual se incorpora. Ahora, no sé cómo explicarlo, pero este modelo se compone como de 4 componentes principales. El primer componente es el modelo de la cuenca, que es básicamente lo que levanta el GEC HMS, o sea, que es la parte descriptiva de territorio del modelo, o sea, la superficie de la cuenca, la forma de la cuenca, las pendientes que tiene la cuenca, los cursos de agua, todo eso es como el modelo de la cuenca, o sea, el transformar la cuenca real a cómo el modelo la va a interpretar dentro del software. Ahí vamos a ver una figura, no es nada del otro mundo. Obviamente, datos de entrada, ninguna ciencia, son toda la información que va a requerir el modelo para alimentarse. Obviamente, el dato principal para todo modelo va a ser la lluvia. Pero tiene otros, obviamente otros datos de entrada, como los tipos de cobertura, los porcentajes de cobertura vegetacional, de las zonas que son impermeables, ¿qué más? De temperatura, radiación, y bueno, de ahí vamos a entrar más en detalle. Esos son los datos de entrada. El modelo meteorológico, a pesar de que yo dije que en esta parte estaban las lluvias y todo lo que es temperatura, o sea, los datos crudos, el modelo meteorológico es cómo se interpretan esos datos. Me explico. Por ejemplo, el modelo meteorológico que diría, bah, no me retrocede con el mouse. Ahí. Por ejemplo, si yo quisiera ver esta cuenca y yo tengo, se me olvidó, ¿cómo dibujo acá?
¿Cómo dibujo pluma? Si yo, ¿no? Ahí, tuviera hoy un pluviógrafo, tuviera acá otro pluviógrafo, tuviera por aquí otro pluviógrafo, y por acá otro, llamémosle uno, llamémosle dos, llamémosle, pues ahí se me fue se me fue el pulso, llamémosle cuatro. El modelo meteorológico lo que me dice, yo tengo estos cuatro pluviógrafos, tengo ingresada la información de los cuatro pluviógrafos, pero para la cuenca 11 mi modelo meteorológico dice que solo ocupe el pluviógrafo 1, 3 y 4. Eso en resumidas cuentas es el modelo meteorológico. O sea, yo le digo al software qué estaciones considerar para tal cuenca. Y puedo decir que para la cuenca, no sé, pues de la 1 a la 4, considere el modelo meteorológico de solamente las estaciones 1, 2 y 3. Eso, en definitiva, es lo que yo defino como un modelo meteorológico. O sea, básicamente le estoy diciendo qué estaciones tomar. Y las especificaciones de control no son nada más ni nada menos que decirle ejecute el modelo de tal fecha hasta tal fecha y ocupe este modelo meteorológico 1, 2, 3 o 4 y obviamente para la cuenca tanto. En estos cuatro componentes principales se resume el GEC HMS. Bueno, esto es un ejemplo, con el módulo Geo del HMS, lo mismo que ustedes hacían en el QGIS, con la herramienta SWOT para QGIS, QSWOT creo que se llama. Uno igual hace la divisoria de agua, establece los puntos, bueno, esos puntos corresponden a las cuenquitas en particular para que después haga la subdivisoria de las subcuencas. Esta es como la cuenca mayor que involucra toda, porque hay una cuenca más o menos grande que involucra toda el área. Después, aquí mismo dentro del GEC HMS, pero centrándonos en esta zona, aquí, están las cuencas que estábamos viendo antes. Más o menos se parece, ahí se ven un poco las figuras de esas cuencas. Lo que hace el modelo en forma particular es que, aparte de ser la divisoria, trazar los cursos de agua, porque estos son los cursos de agua simulados, después establece los componentes en los que se puede dividir cada una de las cuencas. Por ejemplo, esa figura en particular para el modelo significa que eso representa a esa subcuenca, a ese territorio, y dentro del modelo aquí van a estar las opciones para poder ingresar los datos. Entonces, ese simbolito ahí con una gotita de agua entrando a un recipiente con una salida representa una especie de subcuenca. Eh, También considera los cursos de agua. No sé si se alcanza a ver bien, pero esa es como una fuente y aquí como que junta dos flechas y sale una sola. Ese es donde se juntan uno o más cursos de agua y en algunos casos también la salida de una cuenca. Después vamos a ver un dibujito, creo que hay uno más grande. Pero en la práctica lo que quiero decir es que el modelo en su rutina geográfica, por decirlo así, nos entrega el caparazón o el esqueleto de lo que va a ser la estructura que representa las cuencas o la cuenca. Aquí ¿Consulta? nuevamente, sí, Disculpe, los puntos rojos que estaban en el mapa anterior, ¿a qué corresponden? esos puntos. Sí, Estoy tratando de acordarme. En son como serio. los finales, podrían ser los finales de cauce. Son como los puntos más altos dentro de cada una de las cuencas. Ah, ya. Ese debe ser el punto más alto de esa zona. No me acuerdo porque sinceramente el modelo entrega varios elementos como los centroides, pero como están asociados a los cursos de agua, estoy asumiendo, tendría que confirmarlo, pero da la sensación que corresponde a los puntos más altos de cada una de las cuencas. Porque después, si ven, el curso azul es como el curso visible que lleva agua en forma más permanente. Después hay una línea morada que se extiende más allá de ese punto y es el punto más alto del que podría venir agua, pero no necesariamente por un canal definido. Eh, Son una serie de componentes físicos que va leyendo
el programa y el modelo en sí para poder calcular parámetros como el tiempo de concentración. ¿Se acuerdan del tiempo de concentración que vieron con las fórmulas de Alberto? Decía el punto más alto de la cuenca con el punto más bajo. Bueno, este modelo trata de determinar el punto más alto donde no hay canal, el punto más alto donde hay canal, me parece mucho. Y hay otro punto que no veo que también son los centroides, pero en este caso no lo veo dibujado. No me acuerdo cuántas fueron las capas que cargué. A ver, aquí están los puntos rojos. No, pero no es ese punto rojo. Ah, pues me olvido, es una imagen. Estaba tratando de bajar. Ya, cosas de... Bueno, gracias, profe. Se Bueno, entiende, se entiende. bueno, a lo que voy yo, que estoy tratando de mostrar un poco cómo el modelo lee el esqueleto de las cuencas. Aquí, lo anterior, eso se veía en el ArcGIS, y esta es la importación que hace el programa ya en sí, porque este ya es el software, el GEC HMS 421, dice. Más antigua la imagen. Aquí ya el programa en sí importa los shapes de la cuenca y los shapes de de las distintas subcuencas y los esqueletos que se dieron. Finalmente todo esto va concatenado hasta llegar al punto de salida final que yo podía modelar la cuenca gigante esa. Pero en la práctica lo que a nosotros nos interesaba y es donde teníamos datos es ver el comportamiento en estas pequeñas cuencas eh, donde hay puntos de control, donde hay vertederos, donde estamos midiendo el caudal. Ahora, lo único, tema aparte, no me gusta, bueno, el modelo asigna automáticamente los nombres para estos componentes. Después uno manualmente tiene que ir diciendo, por ejemplo, lo que él definió como cuenca, es la W de Watershed 199040, bueno, para mí es la cuenca N2, así que tengo, es el único pero que tengo que agregarle después del nombre, pero es lo menos complicado. Porque yo nunca me aprendí que la cuenca 199040 era la 2. Ya, este modelo, eh, sus concepciones principales o cómo trabaja en cierto modo, cómo conceptualiza su proceso. Una parte del modelo que trata de determinar en primera fase son las pérdidas de agua, ¿ya? Que es la separación de la lluvia neta, calcular qué parte de la precipitación del agua caída va a generar escorrentía directa. ¿Se acuerdan que ya lo vimos para el tema de los caudales máximos? Y en verdad lo que hace el modelo es para todas las tormentas que detecta, según alguna serie de ecuaciones, y ahí vamos a ver que no solamente tiene una ecuación para hacerlo, trata de separar lo que es la precipitación efectiva de lo que va a ser el agua que va a infiltrar o se va a perder por evapotranspiración. La precipitación neta o efectiva es lo que le va a permitir calcular los caudales de crecida, o sea, lo que uno ve cuando llueve y crece el agua directamente, y después, bueno, el resto es agua que va a volver al sistema, o sea, que se va a infiltrar y en algún momento puede salir subterráneamente o se va a evapotranspirar. El siguiente módulo es el módulo de transformación, donde esta parte del agua que se transforma en precipitación neta o efectiva, si se ve en este dibujito, bajamos para acá, es esto mismo de aquí, lo que está en achurado diagonal. Bueno, ese módulo de transformación, que hay que seguir esta flecha, es el cómo calcula la escorrentía directa producida por esa precipitación neta, o sea, cómo la transforma en caudal, cómo la distribuye en el tiempo, o sea, cuánto de esa lluvia va a salir en forma de caudal la primera hora, por dar un ejemplo, la segunda hora, la tercera, cuarta hora y hasta que termina la crecida. Bueno, eso es el módulo de transformación, de cómo adapta esta lluvia a la escorrentía de salida en el hidrograma de crecida. Otro componente es el flujo base, que ya trata de ver el agua que tenemos acá, que parte de esta evaporó y parte se transforma en flujo base.
sumar a la escorrentía directa, la escorrentía base, que sí existía previamente ya. En este caso, el modelo también tiene que considerar algunos antecedentes. Si ya hay caudal anterior, porque obviamente la cuenca no empezó a tener agua el día que la empezamos a modelar, por lo tanto tiene un caudal base de partida, y a su vez se le va asignando caudal base en base a lo que va quedando de estas otras transformaciones. Y aquí ya aparte del caudal de crecida, tenemos ya el caudal base, que acá, bueno, le dicen escorrentía básica. Esta también, obviamente, es una lámina que me robé, que tomé prestada del señor Javier Sánchez del Departamento de Biología de Salamanca. Ellos le dicen escorrentía básica y nosotros le decimos escorrentía base. Bueno, se entiende. El otro componente es el de tránsito. Este es un poco un concepto bien abstracto porque no ocurre así en la realidad, pero es como el modelo representa cómo transporta el agua de una cuenca, de la salida de una cuenca a la salida de otra cuenca en la parte más baja. O sea, básicamente, ¿qué es lo que pasa con el agua que sale de una cuenca? Fluye fluye por el canal hasta llegar a la salida de la otra cuenca, y a su vez ahí recibe aportes de la cuenca de más abajo. Pero el modelo lo que hace es representar esa realidad de una forma más extraña, o sea, no sé si extraña. Él simplifica la realidad representando ese canal como, o sea, como un único canal que solamente lleva el agua de la parte de arriba a la parte de abajo, y después se incorpora el caudal de la cuenca de la parte de abajo. Lo voy a explicar con una figura que viene más adelante a ver si se entiende. Pero él simplifica la realidad. Entonces, este módulo de tránsito lo que trata de emular es cómo el agua es transportada, en qué velocidad es transportada. Trata de establecer unas especies de coeficiente de roce para decir que el agua demora tanto, o sea, porque obviamente el agua no sale en forma instantánea, no recorre varios kilómetros flash. Entonces, este módulo de tránsito trata de ver cómo se lleva el agua de la parte alta de una cuenca a la parte baja de otra cuenca. Y es básicamente, aquí es algo como esto. Esta, por ejemplo, es una sola cuenca. El raster no era muy bueno, por eso se ve tan cuadriculada la divisoria. Esta es una cuenca única que se llama cuenca número 8. La parte alta de esta cuenca número 8 es la N6, cuenca número 6. Y obviamente, a su vez, la parcial de acá abajo es cuenca 8, pero en la realidad la cuenca 8 es todo el sistema, porque la cuenca 6 es parte de la 8. Entonces, ¿qué hace el GEC HMS? Todo este pedazo acá arriba, esta cuenca 6, se representa en este elemento, en esta figura, que representa N6. En esta figura están todos los datos de esta cuenca: superficie, pendiente, las fórmulas de cálculo de tiempo de concentración, las fórmulas de cálculo de las pérdidas por cobertura, bueno, y según las ecuaciones que ocupe. Y el modelo simplemente genera el caudal de salida aquí, porque este le entrega a esta zona de acá, que es la parte más baja de esta cuenca. ¿Se acuerdan? Este es el punto de control de esta cuenca. ¿Ya? Y ahí me genera un caudal tanto. Luego el modelo, en su simplificación de la realidad, la parte de abajo la considera como un componente independiente. O sea, se olvida de la parte alta porque el agua la tiene guardada aquí, de la parte alta. Entonces calcula el agua para esta otra cuenca, o esta cuenca parcial, por decirlo así, que sería la N8, en este receptáculo, que lo entrega acá, en el punto de salida, el sink. Pero ¿qué pasa con esta agua de acá arriba? Esta agua de acá arriba tiene que llevarla acá abajo el modelo. Estoy tratando de decir cómo el modelo está pensando, cómo lo hago, cómo le indico al sistema que el agua que está acá arriba tiene que llegar acá abajo. O sea, todos sabemos que en la realidad el agua es transportada por el mismo canal y que el agua que se genera acá se va entregando al canal en forma gradual, pero el modelo lo simplifica y dice todo el agua que se genera en esta zona sale por este punto, todo el agua que se genera en esta zona sale por este punto, y eso es lo que yo les mostraba acá
el módulo de tránsito es como el modelo interpreta el canal. Y en este caso se interpretó, bueno, se dividió en dos, no me acuerdo ya muy bien el motivo, creo que había un cambio de pendiente grande, no sé. Se dividió en dos canales. Entonces, el módulo de tránsito es cómo interpreta los canales. Este canal llega aquí y a su vez entrega finalmente acá, y es por este canal que transporta el agua de la zona alta. Pero es como si fuese una tubería, no sé si me doy a entender. Él se olvida de todo lo que pasa en esta cuenca porque esta cuenca está aportando directamente a la salida. Entonces, todo lo que salió acá arriba, pónganse 10 metros cúbicos por segundo, lo entrega aguas abajo de este canal, donde en este canal también asume pérdidas por evapotranspiración, asume una velocidad que va a estar de acuerdo a la pendiente que uno le diga que tiene este canal y a una rugosidad que tenga el canal, porque obviamente si decimos que el canal es, eh, por decir un valor cemento, va a ser distinto a que sea piedra, a que sea suelo, a que sea grava de tal granulometría. Entonces, este es el módulo de tránsito en que el modelo interpreta internamente cómo va a entregar el agua acá abajo y en qué tiempos y en qué volúmenes. ¿Se entendió mi analogía? O sea, estoy tratando de entender cómo, o sea, tratando de explicar cómo el modelo interpreta el agua en las cuencas. ¿Se entiende un poco el concepto, los conceptos? ¿Hay alguna duda? Porque lo que yo siempre trato de explicar a los estudiantes que el modelo jamás, 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 nunca va a representar la realidad como es, sino que es una simplificación de la realidad. Y este es un modelo que relativamente simplifica la realidad de esta forma y trata de explicar cómo se comporta el agua dentro de estas cuencas a través de este formato. Y, como les dije, este trabaja a subcuencas. Lo que haría un modelo rasterizado, que aquí se ven unos cuadritos porque son de otra cosa, es que haría básicamente todo esto a nivel de celdas de menor tamaño. Este modelo es un poco más sencillo y trabaja a nivel de subcuenca y de esta forma interpreta el cómo mueve el agua. Profesor, ¿Sí? ¿podría poner el puntero un poco más grande que no se nota mucho? ¿Sabes cómo se hace? Ah, porque lo dejé en modo pluma. Ahí sí. Ahora Sí. sí. Perdón, se me había quedado en el modo que estaba dibujando. Em, ya. ¿Hay algo que quieran que repita? ¿O más o menos se entiende un poco la conceptualización? En ningún caso se le va a preguntar en una prueba cómo se conceptualiza el GEC HMS para interpretar el movimiento de agua. Esto es meramente didáctico, ¿no? Con suerte se les puede preguntar qué es un modelo de base distribuida, un modelo de base física, pero no cómo funciona el GEC HMS en detalle. ¿Tienen dudas hasta esta parte? Después voy a cargar un poco el modelo para ver un ejemplo, ¿ya? Para no quedar en este tema tan así de figuritas y eso. Yo tengo una duda. Eh, Dudas. es que, por ejemplo, hay como una línea azul que es como recta, por así decirlo. Esta. Este es Curvatura. este es el canal. El canal como lo interpreta el modelo, ¿ya? Ah, ya, ya, ya. Claro, es lo que yo les he explicado un poco. Este es el curso de agua real el que se ve aquí. Pero el modelo no lee eso. O sea, es una máquina que tiene rutinas. Y en sus rutinas internas, el canal, hay que decirle, interprétalo de esta forma. En este caso se hicieron dos transectos, que como decía, sinceramente no me acuerdo si se dividió por el cambio de la forma o si se dividió por un cambio de pendiente. Me parece mucho que había un cambio de pendiente notorio entre estos dos tramos. Entonces, al modelo, él interpreta que este es el canal, subdividido en dos tramos, en que él trata de interpretar cómo va a llevar el agua que sale de esta subcuenca al final, donde se va a juntar con lo que entrega esta otra subcuenca. Y aquí junta la información
de los tres componentes, o sea, de lo que vino de la parte alta, de lo que se transportó de la parte alta y parte se pudo haber perdido, perdón, y de lo que salió de la parte baja. Ahora, obviamente nosotros sabemos que en la realidad todo esto es una cuenca, que es un componente casi orgánico vivo prácticamente, que entrega en forma distinta directamente a los cursos de agua y finalmente sale todo acá. Pero otra cosa es cómo el modelo interpreta la realidad. Y eso es lo que siempre, o sea, mantener presente que los modelos son interpretaciones de la realidad, son conceptualizaciones que tratan de explicar la realidad en forma más simplificada. Ahora, en el caso aquí del GEC HMS, y para este estudio que les contaba yo que se hizo, ¿dónde era? Que para evaluar la cuenca, solamente la cuenca 8 y 6, se ocuparon los siguientes parámetros, o sea, los siguientes metodologías y parámetros para los distintos módulos. ¿Se acuerdan que hablábamos del módulo de pérdida? El módulo de pérdida es cómo separa la lluvia de la escorrentía directa, lo que va a ir directamente al curso de agua, o lo que va a infiltrar. Bueno, después el módulo de transformación, de cómo esa precipitación es transformada en escorrentía. El flujo base, cómo determina el flujo base, que si hay un flujo base previo, puede ser que no haya un flujo base previo en canales que se secan, por ejemplo. Y el módulo de tránsito, que es cómo lleva el agua a través de esos canales artificiales que genera el modelo internamente para interpretar el transporte del agua. Entonces, para este ejemplo en particular, se ocuparon estas fórmulas o estos submodelos o métodos para las distintas etapas que tiene el GEC. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque el GEC, una de las curiosidades que tiene, es que no solo tiene estas fórmulas para poder determinar las pérdidas, tiene muchas fórmulas más. O sea, en el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ha tratado de hacer una recopilación de todas las fórmulas conocidas, por lo menos que utilizan ellos, los estadounidenses, de distintos autores. Entonces, uno lo que puede hacer, pucha, si el modelo de Greenham, que acá lo explico un poco, es una ecuación de conservación de masa, o sea, básicamente el movimiento del agua en el suelo, no te representa bien tu cuenca, puedes optar por otra de las ecuaciones que hay disponibles en el modelo para ver si esa sí representa bien o un poco mejor el comportamiento del agua. En verdad esto es como de la tasa de infiltración, del agua, de cómo percola al subsuelo. Entonces, una de las ventajas, no sé si sí es ventaja, pero te obliga a estudiar más cosas, es que el GEC tiene varios modelos o submodelos disponibles para interpretar cada uno de sus componentes. Y en este caso nosotros ocupamos el de Canopy, que es para el tema del almacenamiento del agua en las copas, que es muy básico. Básicamente se establece un porcentaje y un tope del almacenamiento. El Greenham, que establece, bueno, algunos elementos de conductividad del agua en el suelo, que un poco buscar de literatura del tipo de suelo que hay y ver cuáles son las velocidades que se generan ahí, del movimiento del agua en el suelo, porosidad igual. Luego, en el otro componente que es la transformación, esto es cómo se hace el hidrograma, cómo va transformando esa agua lluvia, cómo esa agua lluvia la transforma en este hidrograma, que puede ser de esta forma, así, puede ser, a lo mejor ser más achatado, puede ser incluso más violento. Entonces uno escoge el modelo y ajusta los parámetros según lo que uno pueda ver entre el dato. ¿Se acuerda que hablábamos calibración, validación? Yo en la calibración empiezo a ver si mis datos simulados, cuál tipo de componentes me genera la forma del caudal, el valor del caudal y la forma de la curva, lo más parecido posible. Entonces, en esa etapa de calibración, yo voy jugando con estos distintos métodos y a su vez con los valores de los distintos parámetros y obviamente jugando con valores que sean reales. O sea,
No me voy a inventar un valor menos 400 para un valor que tiene que ser positivo, por ejemplo, y que tiene un rango según la realidad del terreno. Después el flujo base va a una curva de recesión que tiene un flujo base inicial, como les decía yo, estos cursos de agua, no se los dije, pero prácticamente son todas estas cuencas con cursos permanentes. Por lo tanto, si yo inicio una simulación el 3 de enero del 2008, tengo que decirle, mire, el 3 de enero del 2008 lleva tal cantidad de agua, para que parta de ahí y empiece su proceso de flujo base, que a su vez va a ser alimentado por las lluvias que vengan después. Eh, Luego está el módulo de tránsito, también hay muchos módulos de tránsito. Ahora, bueno, voy a tratar de pronunciarlo, pero creo que es más Kingan Kange. ¿Quién tiene buen inglés? Yo soy pésimo, debo decirlo. Sé más japonés que inglés. Bueno, lo voy a pronunciar así nomás. El Maskingan es uno de los distintos métodos que interpreta cómo se va generando el tránsito en un canal, desde la parte alta a la parte baja, donde considera distintos parámetros, o sea, la longitud, la pendiente del canal. Estos genes de Manning son coeficientes de roce. O sea, contra el valor, creo que es, a ver, no sé si es inversamente proporcional. La cosa es que indica cuál es la resistencia de las paredes de este canal. Y obviamente eso va a depender en la realidad de cómo es el canal en sí, o sea, si es de suelo, si es pedregoso, y según el diámetro de la granulometría del lecho, uno puede tener un coeficiente de Manning según tabla. También se requiere una sección transversal, que es básicamente la de entrada y de salida. Y bueno, estas son unas relaciones, que estos son números que uno puede ir jugando para ver si acelera o desacelera la entrega de agua en el tiempo en este canal. Bueno, eso en términos generales, cómo fue alimentado y cuáles fueron los métodos que se ocuparon en las distintas etapas y los parámetros considerados. Y como les decía, en el caso de HEC-HMS, estas ecuaciones o componentes o métodos de cálculo pueden irse cambiando y ir viendo cuál se ajusta mejor a la realidad de la cuenca en cuestión. Bueno, lo otro, en el práctico que vamos a hacer, ya no me acuerdo cuándo, después del receso, 20 de octubre, la idea es pasarle unos datos del HEC-HMS para una cuenca de acá cercana, que es la que queremos visitar si se dan las condiciones, Los Pinos, y hacer correr el método con el método, me tupí, hacer correr el modelo con el método más sencillo, que es el de la curva número, que no requiere tantos parámetros para alimentarlo, y ver más o menos cómo ejecuta el modelo, qué es lo que entrega, qué pasa si le aumentamos, por ejemplo, la lluvia, si le reducimos la lluvia. El método curva número está asociado al tipo de cobertura. ¿Qué pasa si decimos que la cobertura pasa del 40% al 60% de arbóreo? Entonces eso, vamos a hacer unas ejecuciones bien sencillas de modelos, más que nada para que lo conozcan, porque en verdad revisar el manual en sí, les voy a decir de partida, son como 700 hojas, o sea, no podríamos verlo a fondo en una sola clase práctica. Aquí hay unos resultados bueno, de cómo entrega las salidas. Aquí tenemos las lluvias en la parte superior, el dietograma, y abajo tenemos los cabales simulados con los observados. Si no me equivoco, los puntitos negros son los observados y el azul es el acumulado de la salida, porque esta es la cuenca 6. Es el valor de salida de la cuenca 6. Esto se hizo del 2008, bueno, ahí llega hasta el 2014, pero creo que se simuló hasta el 2017 el dato. Bueno, ahí se ven los distintos componentes. En el caso de la cuenca 19-92-90, que es alias la 6, estamos viendo el gráfico. Acá abajo está, ¿qué es? Como el base, si no me equivoco. Y ahí están los distintos elementos que se pueden ir viendo, los datos de entrada de precipitación, evapotranspiración potencial.
en verdad no teníamos evaporación potencial a nivel diario, sino que la teníamos a nivel mensual, aunque los datos se ejecutaron a nivel diario. Bueno, ya otra salida más en grande, pero aquí ya sigue siendo la 6, más en detalle. Se corrió del 2008 al 16. Estoy tratando de ver porque no estoy seguro de la frente. Sí, el segmentado me parece mucho que es el caudal. Me parece que es el simulado. Y el rojo es el estimado. Perdón, el real. Esta es la salida ya para la parte más baja, la 8.6, ¿se acuerda que le decía? Esta en verdad es la salida de la 8, que considera la 6 porque es una cuenca anidada en la parte alta. Misma historia, caudales simulados, estimados. Aquí está más claro. Este es el observado, el que está en rojo, y el azul segmentado es el estimado. Bueno, esa primera experiencia que se hizo con el GEC HMS, bueno, por temas de tiempo y agenda no hemos profundizado el modelo para afinarlo más, pero en esa primera instancia digamos que nos fue término medio, con un estadístico del Nat Sizeclef. Se rechazó la eficacia del modelo para hacer las predicciones a nivel diario, o sea, ahí no nos fue bien, a pesar de que más o menos seguían las formas, pero los volúmenes no fueron muy exactos. También a nivel día se encontró que había una diferencia significativa entre las medias de los observados y los simulados. O sea, igual ahí nos rechazó la calidad de lo que obtuvimos. Acuérdense que esto es de acuerdo a algunos de los componentes que escogimos y a parámetros que se lanzaron así como una primera etapa, y no hemos seguido aún profundizando en el modelo ni en los otros componentes. A nivel mensual, sí no hay diferencia significativa entre las medias y los observados simulados. O sea, en términos de las medias mensuales, por lo menos el modelo anduvo bastante bien. Pero, al fin y al cabo, esto tiene que ver mucho con los requerimientos de la información y para qué queremos los datos. Como en este caso, lo que nos interesaba es trabajar a nivel de balance hidrológico anual, el tener buenos resultados a niveles mensuales, en esta primera etapa por lo menos nos dejó conforme. Pero falta aquí afinar a nivel diario, ver con qué parámetros aún podemos jugar en el modelo. Bueno, conclusión, un poco lo que les estaba diciendo. Bueno, se ratifica que el GHMS es un modelo relativamente sencillo, o sea, parece complejo, pero después de un rato de darle vuelta, se torna manejable. El sistema implica una plataforma versátil, amistosa, bueno, sí. Al principio me hizo sacar canas verdes, ahora ya no tengo pelo, pero bueno. Permite agregar datos y aplicar modificaciones a la modelación. Lo importante es que una vez que ustedes crean una estructura para una cuenca, no tienen que volver a recrear esa estructura para simular una condición distinta. O sea, uno va reemplazando solamente los datos de entrada, va cambiando los parámetros y puede salvar la versión previa. Esto es como salvar un juego. Va salvando la versión previa y puede ir siendo modificada para ejecutar distintos escenarios. Y bueno, la conclusión que les decía recién, en el caso de la N6 y N8, el modelo diario da resultados estadísticamente no satisfactorios, pero en el caso de los niveles medios mensuales, anduvo bastante bien para el tema del balance global, que es lo que se está viendo en estas cuencas, ver cómo va cambiando la producción de agua a nivel de cuenca anualmente, que aquí hay un juego muy raro de lo que está pasando, o sea, no sé si es raro, cómo han ido disminuyendo las precipitaciones en los últimos 10 años bueno, en todo Chile, pero especialmente estas zonas que son más castigadas con menos lluvia. Entonces nos hemos encontrado con algunas cuencas que han disminuido sus caudales, otras que los han mantenido y algunas que antes tenían el caudal permanente se han secado. Entonces hay que evaluar una serie de condiciones si incluso la cobertura tiene o no mucho efecto
a la hora de generar los caudales, porque hay mucho castigo con la pérdida de agua lluvia. Bueno, por eso estamos jugando hoy un poquito con el modelo para ver otros escenarios y poder pensar, por ejemplo, en bajar densidades de vegetación, ampliar las zonas buffer, todas esas cosas podría permitirlas un poco este modelo en términos generales, pero a lo mejor para picar más fino, en buen chileno, a lo mejor tendríamos que también dar el salto a un modelo un poquito más complejo, a lo mejor de cuadrícula. Recomendaciones. Bueno, eso fue en ese tiempo. Aplicar GHMS en otras cuencas, pero lo aplicamos solamente en la 6.8. Usar combinaciones diferentes de métodos. Se puede decir que no solamente están esas ecuaciones que usamos ahí, tiene otras opciones. También se puede jugar un poco con el modelo meteorológico, porque trabajamos con las estaciones y polígonos. Ustedes ya conocen esto. Trabajamos con la media de las 4 estaciones. Tendríamos que ver si en este caso a lo mejor polígonos de Thyssen y Solletas podrían darnos, perdón, una mejor interpretación de la precipitación dentro de la cuenca misma. Subdividir las cuencas, trabajamos las cuencas en grandes bloques, a lo mejor se podría subdividir en áreas más pequeñas para mejorar la calidad de la salida. Temas de escala, no podríamos trabajar igual con la cuenca 11, eso son una de las recomendaciones porque hay una mayor variabilidad y podríamos utilizar más sus cuencas. Y lo otro que no hicimos es hacer evaluaciones eventuales, o sea, a lo mejor bajar al nivel de alguna tormenta en específico y modelarla por separado, pero claro, ahí perdemos el componente suelo, que puede ser lo más interesante para el tema de la regulación del agua. Y lo otro, hacer análisis estacionales, separar veranos, inviernos. La verdad, ahí otoño y primavera casi no hay, o sea, son casi 2 estaciones. Bueno, esto de la curva número, no sé, bueno, voy a pasarlo bien rápido porque en verdad lo vamos a ver en detalle en el práctico, porque este va a ser un método que vamos a ocupar en este componente, en la zona de pérdidas, vamos a trabajar con la curva número. La curva número sirve para la estimación de escorrentías directas y básicamente trabaja en función del uso del suelo, el estado de la cobertura hidrológica a nivel del suelo, o sea, a nivel del suelo, o sea, tenemos la vegetación arbórea y la vegetación a nivel de ras del suelo, que esa es importante porque la vegetación ras de suelo es la que pone trabas al escurrimiento superficial y a la infiltración del agua y puede favorecer o desfavorecer la evaporación del agua más que la evapotranspiración. El tipo de suelo, o sea, las texturas del suelo y la condición previa de la escorrentía que considera si ha llovido algunos días antes. Porque obviamente un suelo que está húmedo tiene una recepción distinta del agua que va a entrar que si estuviese completamente seco. Se repite esta figura, pero es como eterna. La curva número trata en la práctica de determinar este componente de la lluvia que se transforma en escorrentía directa o efectiva. El resto ya lo conoce. Pero básicamente la curva número trata de interpretar esta zona. Ahora, la curva número en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos se trabaja mucho con tablas y hay cientos de tablas hechas para distintas condiciones. Y en el caso de la curva número hay muchas tablas asociadas a los tipos de cultivo, la forma en que se cultiva, cómo están las condiciones a nivel del suelo, a ras del suelo, y finalmente, según el tipo de suelo, se determina una curva número tal. Igual esto va, lo que se acerca a 100%, porque básicamente es eso, trata de determinar qué porcentaje de la lluvia se transforma en precipitación efectiva. Obviamente, si es un suelo urbano, esto va a tender a 90 o incluso 100, pero en suelos urbanos se establece que es un 90% del agua lluvia se va a transformar en escorrentía directa, que es lo que pasa con las ciudades cuando están tapadas de cemento y el agua no tiene a dónde ir.
Bueno, y acá están los grupos de suelo A, B, C, D, que están en relación a las tasas de infiltración, pero básicamente va de suelos arenosos a suelos arcillosos, o sea, de los suelos que son más compactos a los que son más porosos. Aunque es viejito el gráfico, pero en la práctica la curva número también, aparte de estar tabulada en tabla, también está, voy a decir, no sé si está bien aplicado, pero tabulado en gráfico. Estos se llaman, ¿cómo se llaman estos? Tienen un nombre estos gráficos tabulados. Bueno, básicamente en función de la lluvia que entra, el tipo de curva número, si uno dice que la curva número para un es tanto, o sea, si llueve en 200 y la curva número es 65, quiere decir que la escorrentía que se transforma en escorrentía directa es de 200, de 100, perdón. Nomogramas creo que se llaman este tipo de gráficos. Bueno, y además existen correcciones asociadas a las condiciones previas de humedad. Bueno, como les decía, esto lo vamos a ver más que nada cuando hagamos el práctico. Vamos a trabajar con la curva número y vamos a calcular ahí algunos valores, pero es muy sencillo, ¿eh? Sí, más que nada me interesa que conozcan el modelo como software. Eh, Esta clase es corta. Voy a salir de la presentación. ¿Tienen dudas hasta este momento? No, profe, todo bien. Quería mostrarles un poco como para terminar cómo es el software en sí. Lo vamos a ver más en detalle en el práctico, pero está demorando, está cargando. Voy para la pantalla. Ahí se ve, ¿no es cierto? ¡Chachán! Ese es el GEC HMS. No se ve mucho, ¿ah? Sí, no, y cuando lo vi la primera vez, siempre cuando veo estas cosas así, primera vez que trabajo un programa, digo, interesante. El GEC HMS va en la versión 4.8. Yo trabajé con la versión 4.6, pero vamos a tratar, me imagino que estará funcionando igual nomás. Puede que haya cambiado alguna de las funciones o módulos internos, pero lo que yo leía, esto es como antecedente, pero todavía no sé bien cómo funciona. ¿Se acuerdan que yo les conté aquí que este tenía un módulo para ¿cómo se llama? Para el ARGIS, la extensión GEO HMS para poder terminar todo lo que es la representación del modelo de la cuenca. Lo que leí, porque lo bajé hace un par de días, es que ahora esta nueva versión, si uno crea un modelo de la cuenca, puede importar Shape para hacer que internamente acá les genere el esqueleto de las cuencas y los cursos de agua. Yo traté anoche, logré generar las cuencas, pero tuve problemas a la hora de hacer los cursos de agua. Así que espero tenerlo solucionado de aquí al práctico. Eh, Me falta leer ahí un poco más el manual. Pero uno, lo que hace en la práctica, si genera un proyecto nuevo, genera el nombre del proyecto, lo voy a colocar bien ególatra HP de Jardín Palacio. En descripción, HP, está en la carpeta del profe, este computador del profe. Unidades métricas, ahí ven si trabajan con unidades imperiales o, bueno, estadounidenses o métricas. Le colocan crear. Y se supone que aquí ya uno puede empezar a construir los distintos componentes. ¿Se acuerda del, del modelo de cuenca, en los modelos meteorológicos, las especificaciones de control, bueno, los datos? Aquí hay para ingresar otro tipo de datos. Aquí ya incluso tiene esto es nuevo, para mí tiene para ingresar el modelo de terreno, así que hay que revisarlo. Pero si uno partiera a capela,
generalmente puede crear una nueva cuenca, la Basin 1, cuando y está lista. Y aquí uno en la práctica lo que hacía era, si tenía una cuenca muy sencilla, a lo mejor con dos subcuencas y un solo canal, iba creando la cuenca, por ejemplo, no sé, pues, esta es la cuenca 1, se pincha ese módulo, ¿se acuerdan el receptáculo este que le cae una gotita? Y ahí le voy a llamar subcuenca 1 y la creo. Eso estaría representando a una subcuenca. Si además hay otra subcuenca, bueno, y así voy armando el esqueleto, subcuenca 2, y estas dos van a salir en un punto X único, por ejemplo, dos cursos de agua que se juntan. Este es el símbolo para la junta, Junction 1, la creamos, pero ¿cómo le digo que estas subcuencas van entregando acá? Cuando uno ve se fijaron que en el antes estaba Bison y ahora hay un signo más, aquí me aparecen estas cosas. Yo la pincho y ya me aparece información para esta subcuenca. Descripción, ahí le puedo decir cuenca, abastecimiento de agua potable, cuenca agrícola del fondo tanto, bosque de protección, zona tanto, entonces ahí uno coloca su descripción. Aquí dice downstream hacia dónde entrega, no dice nada. Es decir, mira, esta cuenca entrega en la junta 1 y me voy a la siguiente para que y ahí ahora me dice que esta subcuenca se fijan, aparece la conexión con esa salida, ahí va a entregar esa subcuenca. Estoy en la cuenca 2, misma historia, también digo que va a entregar en ese punto. Y ahí ya se une. Acá abajo hay más información que uno puede agregar, la latitud, longitud. Y aquí empiezan el tema de los distintos métodos. Esto es nuevo, ¿ah? Esto no lo había visto. Tengo que revisar de qué se trata esta discretización del método. Así que ahí me declaro al tiro que tengo que revisar esto de aquí al práctico. Lo que yo tenía antes, claro, aquí está el método para la cobertura del canopy, que uno decía si era dinámico, por grillas, uno puede importar grillas con la información, o un método simple. Uno ahí establece cuál. Aquí me pregunta si quiero que este método sea válido para todas las subcuencas, lo va a aplicar a todas las subcuencas si le digo eso. Entonces, por ejemplo, si pincho la 2, creo que no hizo lo que yo pensé que iba a hacer. A ver, voy a ver dinámico. A ver, ¿estás seguro de que tú deseas? ¿Estás seguro que deseas cambiar los métodos? Sí. Ah, ya no. Simplemente me advierte que estoy cambiando el método que traía por defecto y que tengo que tener ojo que las otras no están con el mismo método. Este no tampoco lo habíamos visto, este es el tema de cómo son las condiciones de superficie. Básicamente las condiciones de superficie indican si es que los porcentajes en que hay cobertura impermeable o no. Por ejemplo, voy a dejar el canopy en el modo simple, siempre me sale esa advertencia. Y si, como veo los componentes de este método de cobertura modo simple, acá arriba está canopy. Y aquí me dice porcentaje inicial, que es un porcentaje de almacenamiento inicial en el árbol, o sea, en las copas, o la cobertura vegetal que sea, y la capacidad máxima de almacenamiento que tiene esa cobertura. Y eso ya hay que buscar en literatura. No sé, para la zona de nacimiento, pueden haber estudios, acá hay muchos estudios, profesor Antojo, asociados al tema de intercepción de bosque. Acá hay coeficientes de cultivo que hay que buscar, y aquí se considera periodos secos o no. O sea, a medida que uno va llenando esta zona, cómo quieres determinar el método de pérdida. Recuerdo que yo había colocado, bueno, ahí está el curva número, por ejemplo. Le digo sí, y ahora acá en método de pérdida, los, me aparece los parámetros que son requeridos para el método que yo coloqué, que en este caso fue, me perdí, el de la curva número.
Entonces, ¿qué me está pidiendo? Bueno, un valor inicial, el número de curva, y este porcentaje es el porcentaje de superficie impermeable dentro de esta cuenca. Obviamente, dentro de los datos importantes de la cuenca, los que no se pueden obviar son los que están siempre con asterisco rojo. Eso en términos generales, cómo se van construyendo las cuencas y se van seleccionando los distintos métodos para poder determinar los componentes del ciclo hídrico. Método de transformación, hidrograma unitario de Clark. Por eso aquí igual creo que vamos a ver el de la... También hay uno asociado al Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. Método de transformación, y aquí hay que colocar, este es un tipo de curva. Todo esto hay que leer el manual que implica la forma de la curva que va a generar ahí. El lag time es un tiempo de retardo, no es lo mismo que el tiempo de concentración, pero generalmente en la mayoría de la literatura es como un 0,6 del tiempo de concentración. Bueno, así como se va estructurando el modelo. Si yo, por ejemplo, acá tuviera una cuenca más abajo, para ir rematando, tenemos una cuenca por acá. Aquí da lo mismo donde yo coloque la cuenca. Yo mentalmente voy armando el esqueleto de la cuenca y supongo que esta subcuenca va a entregar en un punto acá abajo. Y me paro en la subcuenca 3 y le digo que va a entregar en la junta 2 ahora. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con estas otras dos cuencas? Me faltó aquí hacer un dibujito de cómo es la cuenca. Supongamos que estas dos cuencas a su vez se conectan con esta más abajo, pero no es en el mismo punto. Aquí hay una distancia. Da lo mismo, esto no va a escala. Entonces ahí yo empiezo y creo lo que se llama el curso de agua. Ese canal que decíamos de tránsito. Y se llama, bueno, canal 1. ¿Se fijan que ahora me ha aparecido aquí? Canal 1. ¿Hacia dónde entrega? Aguas abajo, Don Street, a la Junta 2. Y a su vez, la Junta 1, ahí está, le digo que se conecta con este canal, con el canal 1. ¿Ya? Así se van construyendo los distintos componentes para para cómo es la estructura de la cuenca, y ahí uno tiene que simplificarla mentalmente y ir construyendo el mapeo. ¿Ya? Pero la ventaja de las extensiones en el caso del ArcGIS y este módulo nuevo que trae acá en GIS, que es importar elementos georreferenciados, se supone que va a construir este esqueleto ahora en forma directa sin requerir usar una extensión ya sea en QGIS, que no la hay, tengo entendido, o en ArcGIS. Pero obviamente igual ya ustedes tienen que haber tenido creado esta información en algún sistema de información geográfico X, o sea, tienen que tener sus cuencas, la divisoria para tener la superficie, tienen que tener la longitud de los cauces, es información que tienen que tener previamente levantada. No sé qué más, porque esto es así, a modo simple, es cómo se entra y se ingresan datos al modelo. De aquí para acá, todos estos componentes uno ya tiene que empezar a revisar los distintos manuales para ver las distintas fórmulas y cómo se van llenando estos datos y cómo se levantan estos datos, o de dónde sacar estos datos. Voy a colocar de ejemplo bueno, Taboleo 2 es una de las que hicimos en Nacimiento. Por ejemplo, aquí tengo ya los modelos, Taboleo, es toda la red de cuencas y subcuencas asociadas a esta zona, de las 11 cuencas que habíamos visto, pero a su vez la ventaja del GEC es que puedo tener las otras subcuencas levantadas como entes independientes dentro de la misma estructura.
Por ejemplo, aquí tengo la que estábamos viendo en la presentación, la cuenca 6 y 8. Está ese canal. Ahí están los componentes. Esta es la cuenca 8, o sea, es la descripción de ese punto, que son los datos que están acá. Como esto yo lo importé, aquí no me aparece nada en este nuevo elemento que apareció, pero hay que averiguar, como dije, de qué se trata este método de discretización. Están los componentes de almacenaje, la fórmula de Grignard que ocupé, los parámetros para esa ecuación, el método de transformación, los datos para la curva base. ¿Qué es esto? Ya. Y así están representadas las distintas cuencas. Los otros, ¿se acuerdan lo que les decía yo? Los modelos meteorológicos, se pueden colocar varios modelos meteorológicos. Por ejemplo, ese modelo meteorológico dice simplemente pluviógrafo 1 diario. Claro, ese modelo meteorológico solamente implica el pluviógrafo 1 y el pluviógrafo 2 día. Y lo que dice acá, dentro del mismo modelo meteorológico, que este modelo meteorológico, que considera solamente al pluviógrafo 1 y 2, se va a aplicar, en este caso, a la mayoría de las cuencas, 1, 2, 3, 4, 5, se descarta se descarta las 5 y de las 6, 8, porque ahí está la N68 a nivel diario y la N68 a nivel de 3 minutos, y se descarta para el resto de las cuencas. Básicamente uno aquí va construyendo cómo leer las estaciones, cómo las va a utilizar. Lo otro que decía las especificaciones de control, ahí básicamente se está indicando de qué fecha hasta qué fecha se va a ejecutar el modelo, y a qué tipo de nivel. Si a nivel día, horario, subhorario. Acá está la información, las precipitaciones, los distintos pluviógrafos. Me perdí dónde está la tabla. Para entrar a la tabla, abro ahí, demoro un poquito, y aquí está el registro en table, está el registro de la pluviometría para ese pluviógrafo 1. Puedo ver el gráfico, y ahí está el registro de lluvia en el tiempo. También también tenemos las estaciones de caudal, por ejemplo la 8 a nivel diario, puede ver uno la tabla, estos están metros cúbicos por segundo, y puede ver el gráfico de los caudales. Igual uno puede ingresar componentes de temperatura, componentes de evapotranspiración, se pueden ir agregando más componentes. Por ejemplo, en el tema de los canales, puedo agregar el perfil transversal a la salida de los canales para que pueda calcular aquí cómo va a ir moviéndose el agua en el alto para para las distintas cuencas en su salida. Esto de acá fue para los tramos. Estos tramos de acá. No están todos. Al 9, 11. Bueno, eso es un poco el GEC HMS, cómo se estructura, sus distintos componentes, hablar, o sea, si sigo hablando, la verdad voy a entrar en materia que habría que ver ya más, no sé, hasta en un trabajo de tesis, por ejemplo, para trabajar más a fondo con los distintos componentes, con las distintas ecuaciones, con los parámetros, eh, los demás datos que se pueden agregar acá, o sea, uno puede agregar serie de tiempo de otras cosas, humedad relativa, por ejemplo, no solamente temperatura, va a depender del modelo, si ocupa o no humedad relativa. Por eso después uno ya en los modelos meteorológicos arma qué estaciones de lluvia, qué estaciones de evapotranspiración o de temperaturas va a ocupar y en qué cuenca. Eso sería. Esta clase es un poco corta, más demostrativa, explicativa. Y la idea sería que pudieran trabajar con algunos datos para los pinos con este modelo
en el práctico que sería el día 18, creo. Siempre me olvido, 18 de octubre. Ustedes pueden descargar este modelo. O sea, pueden irse. Yo voy a subir la presentación a las carpetas compartidas para que pueda ver los links, pero igual lo pueden buscar directamente. GEC HMS, se van ahí a la página de descarga y lo bajan. A ver. Para terminar, para mostrarlo nomás. El link va directamente al programa. Acá pueden descargar el software. Sí, nunca recomiendo las versiones beta porque de repente uno se pilla ahí con una sorpresa desagradable. Y después es difícil transformarla, levantar toda la información y volverla a convertir al otro formato. Así que les recomiendo que bajen la versión para Windows nomás. La 4.8 es la última. Acá pueden descargar manuales. Bueno, ahí están las notas. Ahí están creo que los manuales vienen con el mismo software. Versiones más antiguas, versiones para Linux, para Mac. Y bueno, acá hay muchos software más del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. También vamos a tocar en alguna clase, pero lo vamos a tocar tangencialmente, el HEC-RAS, que es un modelo de tipo hidráulico, que ve la dinámica en los cursos de agua. Y aquí se puede, por ejemplo, ver el tema de inundaciones, cuánta área se inunda según los niveles de crecida. Bueno, eso, señores, una clase relativamente corta. Si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Ustedes tienen receso la otra semana. Si es que pueden descansar los que puedan, que descansen. Y nos vemos para la clase del 18. Nos vemos Nos vemos, profe. virtualmente, ¿ya? Que estén bien. Ya, profe. Yo me dedicaré a Ya, revisar profe. los prácticos. Que estén bien. Ya, descansen. Chao. Chao, chao. Gracias.